Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este telediario desde Al 24 News Argelia, que comenzamos con la situación en Gaza, donde las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 4 nuevas masacres en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas, cobrando la vida a 40 palestinos y dejando a otros 150 heridos en distintas partes de Gaza. El Ministerio Palestino de Sanidad Local anunció que el número de mártires por la agresión sionista en curso contra Gaza subió a 36.400, que se suman a los 82.077 heridos desde que comenzó la agresión el pasado 7 de octubre. Las autoridades de Gaza han advertido de la muerte inminente de más de 3.500 niños menores de 5 años debido a la escasez de alimentos, la falta de suplementos y la falta de acceso a la ayuda. En un comunicado publicado este lunes en su sitio web oficial, la Oficina de Información de Gaza hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que interviniera de inmediato de cara a salvar a los niños en cuestión, señalando que sufren desnutrición grave, lo que pone en peligro su supervivencia. Y en el mismo contexto, mientras continúa la agresión sionista en Rafah, se amplía el círculo de la hambruna masiva, especialmente entre los niños que sufren desnutrición grave. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Palestina describió la situación como catastrófica, con el continuo cierre de los pasos fronterizos para la entrada de ayuda alimentaria y médica a Gaza. Y ante esta dramática situación, España llamó a la entidad sionista a que detuviera su ofensiva militar en Rafah. En una rueda de prensa celebrada hoy en compañía del ministro egipcio de Asuntos Exteriores, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, subrayó también la necesidad de abrir los pasos fronterizos con Egipto para permitir el acceso de la ayuda humanitaria de emergencia. Sobre cómo trabajar juntos para garantizar lo antes posible la reapertura de todos los pasos terrestres para que pueda llegar la ayuda humanitaria a la población gazatí. Esa entrada de ayuda humanitaria es fundamental para la supervivencia de todos los palestinos que están en estos momentos en Gaza y también para reducir las tensiones en la frontera, incluido en Rafah. Volviendo a la situación en el terreno, la resistencia palestina anunció este lunes que una fuerza sionista cayó en una emboscada tendida en una casa del centro de Jabalía, norte de la franja de Gaza. Las brigadas Al-Qassam, ala militar del movimiento Hamas, explicaron que para preparar la emboscada se utilizó un dispositivo de televisión y una mina tipo T6, restos de las fuerzas de ocupación que explotaron en cuanto la fuerza sionista entró en la casa, dejando varios muertos e heridos entre sus filas. Y fuera de Palestina, varios activistas británicos bloquearon este lunes la entrada de la multinacional armamentística británica Aerospace Engineering System en Blackburn, noroeste del país, para protestar por el suministro de armas del Reino Unido a la entidad sionista. Los manifestantes exigieron el cese inmediato del suministro de armas a la ocupación sionista por considerar que esta es cómplice de la guerra genocida que se está librando en Gaza, y defendieron el derecho de los palestinos a la intifada y la resistencia. Y en Marruecos, miembros del personal docente y administrativo de la Universidad de Tetuán, norte del país, presentaron una petición a su presidente exigiendo la anulación de un acuerdo de asociación con una universidad sionista y el cese de toda forma de normalización con la entidad ocupante y todas las instituciones universitarias afiliadas a ella. Según el contenido de la petición, la iniciativa surge como un paso de solidaridad con el pueblo palestino contra el genocidio y los crímenes contra la humanidad a los que ha sido sometido durante más de 8 meses el pueblo palestino.
Y en Siria varias personas murieron anoche y otras resultaron heridas en una agresión aérea sionista que apuntó los alrededores de la ciudad de Alepo en el noroeste de Siria. La agencia de noticias siria citó una fuente militar según la cual la aviación de la ocupación lanzó una agresión aérea dirigida contra algunos puntos de los alrededores de Alepo que causó la muerte de varias personas y algunas pérdidas materiales. Cambiemos de asunto. Representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas y también coordinador con la MINURSO, Sidi Muhammad Omar, subrayó que el referéndum de autodeterminación sigue siendo la única solución basada en el consenso aceptada por las dos partes y respaldada por el mismo Consejo de Seguridad. En una intervención en el Instituto Griego de Relaciones Económicas Internacionales de Atenas, titulada Seguridad, Estabilidad en el Mediterráneo y Oriente Medio, el diplomático saharaui subrayó la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU tenga la voluntad política de permitir a la MINURSO cumplir plenamente su mandato y celebrar un referéndum en el que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. Es importante que el Consejo de Seguridad se dé cuenta de que el referéndum de autodeterminación sigue siendo la única solución basada en el consenso que fue aceptada por ambas partes y aprobada por el Consejo de Seguridad. Considerando que el Sáhara Occidental es una cuestión pendiente de descolonización, el Consejo de Seguridad debe poseer la voluntad política necesaria para permitir que la MINURSO cumpla plenamente su mandato y celebre un referéndum en el que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la autodeterminación y la independencia de forma libre y democrática. En Argelia, el jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, general de Ejército Said Chengreha, subrayó este lunes la necesidad de aunar los esfuerzos de todos los actores nacionales del país para contrarrestar lo que calificó de planes hostiles. Said Chengreha pronunció este discurso en la inauguración de un coloquio nacional titulado La defensa nacional frente a la guerra cognitiva en el Círculo del Ejército de Argel. Este coloquio tiene como objetivo arrojar luz y sensibilizar sobre la gravedad estratégica de lo que podría estar tramando contra nuestro país mediante la explotación de tecnologías bélicas de quinta generación, a ejemplo de las prácticas solapadas empleadas recientemente por partes hostiles a Argelia debido a su apego a sus posiciones constantes y a su decisión soberana, así como a su apoyo a las justas causas a través del mundo. A este efecto, todos los actores nacionales, entre las instituciones del Estado, la sociedad civil, las élites y todas las categorías de ciudadanos, deben aunar sus esfuerzos para reforzar la estabilidad sistémica del Estado y luchar eficazmente contra eventuales hostilidades. El ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, fue recibido en Seúl por el presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, a quien transmitió los saludos del presidente de la República de Argelia, Abdelmajid Tebboune, y sus mejores deseos para el éxito de la cumbre África-Corea prevista mañana y pasado. El ministro también mantuvo conversaciones bilaterales con sus homólogos africanos, a saber, el ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tugar, el ministro namibio de Asuntos Exteriores, Peya Mushelenga, el ministro libio de Asuntos Exteriores, Tahar al-Baur. Y cambiemos de asunto. Con su enorme y rico patrimonio natural, cultural e histórico, Argelia ha registrado una afluencia récord de turistas extranjeros desde finales del año pasado, ello gracias a los considerables esfuerzos desplegados por el gobierno para convertir a Argelia en un destino por excelencia. Gracias a estos esfuerzos, Argelia aspira a acoger de aquí a 2030 a 12 millones de turistas. Los detalles a continuación con Kahina Mansari. Con un rico potencial natural, cultural e histórico, Argelia tiene bastantes ventajas para convertirse en un destino turístico por excelencia. El país observa una creciente llegada de extranjeros cada vez más visibles en las calles de la capital, pero también en el sur del país.
Más de 80.000 turistas extranjeros visitaron Argelia en el primer trimestre de este año. Esta dinámica turística se debe a las medidas tomadas por los poderes públicos para promover el sector turístico, medidas que consisten esencialmente en obtener el visado a la llegada del turista y la apertura de nuevas líneas aéreas. Mediante estas iniciativas y otras, el gobierno argelino aspira a acoger de aquí a 2030 a 12 millones de turistas extranjeros al año. En su estrategia, Argelia pretende atraer a 12 millones de turistas de aquí a 2030. Para lograrlo, nosotros, como sector turístico y de la industria tradicional, buscamos fomentar la inversión, dar facilidades a los inversores, construir instalaciones turísticas y hoteleras, rehabilitar y modernizar los hoteles que actualmente son propiedad del sector. Con su mar Mediterráneo, sus majestuosas montañas, su vasto e impresionante desierto, sus imponentes sitios arqueológicos romanos y prehistóricos de fama mundial, su gastronomía y sus tradiciones, Argelia, el país más grande de África y la futura joya turística del continente, es un país lleno de maravillas por descubrir. Y en el resto de la actualidad internacional, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha llamado a los partidos políticos a que trabajen juntos por el bien del país después de que el Congreso Nacional Africano, en el poder desde hace 3 décadas, perdiera su mayoría absoluta en el Parlamento por primera vez en su historia. Según los resultados oficiales, el Congreso Nacional Africano logró solamente 159 de los 400 escaños en las elecciones del pasado miércoles. Lo que estas elecciones han demostrado claramente es que los sudafricanos esperan que sus líderes trabajen juntos para satisfacer sus necesidades. Esperan que los partidos a los que han votado encuentren un terreno común, superen sus diferencias, actúen y trabajen juntos por el bien de todos. En México ahora la candidata de izquierda gobernante Claudia Sheinbaum ganó ayer las elecciones presidenciales mexicanas, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de la historia de este país latinoamericano. La exalcaldesa de Ciudad de México obtuvo entre el 58 y el 60% de los votos, muy por delante de su rival de la oposición, la ex senadora de centro derecha Xochitl Gálvez, que obtuvo entre el 26 y el 28% de los votos en esta elección a una sola vuelta. El centrista Jorge Álvarez Maínez obtuvo entre el 9 y el 10% de los votos. La presidenta electa se comprometió a llevar a México por el camino de la paz y preservar el legado de López Obrador. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. Amigos y amigas, tengo claro que vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tienen convicciones y amor al pueblo, es posible lograrlo todo. Y seguimos con la actualidad internacional. China niega que esté presionando a determinados países para que no participen en la cumbre de paz sobre Ucrania organizada en Suiza, como afirmó el fin de semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una declaración a la prensa, la portavoz diplomática china afirmó que la postura de su país al respecto sigue siendo justa. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.